Hola, buen día, buenas tardes, según vean el video. Espero que ustedes como su familia estén bien, que sigan teniendo trabajo, salud principalmente. Bueno, antes de tocar el tema que nos corresponde hoy, que es la organización y estructura del sistema educativo mexicano, primero recuperaré algún elemento de un texto que subí a la plataforma de Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad, con un tema pendiente, que es el ser político y ser social. O no ser, sino más bien el animal, la concepción de animal. Ahí tenemos que retomarnos a Aristóteles, como lo plantea Bobbio, y en sus palabras es quien fuese o diese la primera forma embrionaria de lo que es el Estado. Aristóteles, quien fuera alumno de Platón y esta a su vez fuese de Sócrates, pues tenía una secuencia de ideas platonianas que se desprendería en cuanto a su concepción filosófica. Pero en su idea social o política, más o menos tiene la misma idea del texto de la República de- Bueno, ¿qué quiere decir con ello que el hombre es político o es un ser político? Palabras. A diferencia de otros animales, esa es la primera distinción. El humano, al igual que el mono, el tigre, la leona, delfín, somos animales. Pertenecemos al reino animal. Sin embargo, ciertas características, ciertas distinciones que nos hacen diferente al resto de los animales. Que no por ello vamos a dejar de ser animales. Una de estas, en el caso de Aristóteles, la forma en que nos vamos a diferenciar de ellos va a ser porque nosotros somos sociales. Y en el sentido social, no como los tigres, que solamente se relacionan entre sí en la época de apareamiento, perdón, sino nosotros a través del lenguaje, que es un término importante o una característica crucial, incluso para el psicoanálisis, porque es ahí como nos podemos comunicar, es ahí donde expresamos gustos, disgustos, displaceres, sentires, etcétera, ¿no? Nuestra manera de comunicarnos o hacerles ver a los demás nuestra percepción de las cosas. Eh, y eso de social va a ir ligado íntimamente con otro aspecto, que es lo político. Es decir, oye, profe, pero nosotros no estamos estudiando política ni derecho. No importa. O incluso la gente que no estudia, o los futbolistas, no quiere decir que los futbolistas no estudien, sino que se dediquen a otras actividades, cantantes, actrices, eh, médicas, sin importar la profesión o la actividad que se dediquen, incluso infantes, dirá Aristóteles, y lo recupera Bobbio, que el ser humano es político. ¿Cómo es eso? Podrán decir, pero a mí no me interesa la política, es más, incluso no voto por ningún partido político, ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Morena. No me interesa la política. Tan solo quiero vivir en paz y que el mundo gire. O incluso un nihilista, un nietzscheano que ve muy mal a la sociedad putrefacta y de ahí no quiere concebir algo que tenga que ver con gobierno, con Estado. Incluso le genera repulsión. Incluso esas tendencias nihilistas o incluso hasta anarquistas también expresan un grado de politicidad. Es decir, el que yo exprese que a mí no me interesa la política, eso también ya es un aspecto político, aunque no lo sepa. Por eso es una distinción fundamental concebir que nosotros en la educación, en la geografía, en la antropología, en psicoanálisis, tenemos tendencia política por tener otra característica, que es lo social. Lo social y lo político no los podemos desprender, van pegados. Esa es la primera acotación que quise trabajar.
con ustedes. Ahora ya para pasar justamente a la organización de la estructura. Primeramente, voy a basar, como en el texto que ahí ponen de la UNAM, eh, para citar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dice en su artículo tercero, todo sujeto tiene derecho a recibir educación. ¿Esta quién la va a brindar? En primera instancia, nosotros pertenecemos México a una entidad federativa, es decir, es un país federal. ¿Qué quiere decir federal? Que nos representa un gobierno electo. A diferencia de España o de Inglaterra, que ellos no son países federales, todavía siguen conservando la monarquía dentro de su estructura jerárquica, jurídica, legal. Nosotros no. Entonces, a partir de ahí tenemos la división de los estados y municipios. Lo veremos más adelante en cuanto a la distribución o el otorgamiento del presupuesto a la educación, y que era la segunda parte del documento que les dejé leer. Pero hay que poner, porque ahí no viene detallado, sí se los comentaré después, cómo se hace esa distribución. Mientras adelantando, el Estado federal le corresponde el 50% del presupuesto a la educación y el otro 50% lo corresponde a cada entidad geográfica. Es decir, nosotros, al pertenecer al EDOMEX, ese otro 50% para el presupuesto educativo le corresponde a nuestro Estado y el resto al gobierno federal. No importa si es PRI, PAN o ahora aquí no represente el PRI y en el gobierno federal Morena, no importa, ambos tienen que dar ese 50, pero veremos las particularidades, lo que eso involucra. Bueno, ahí también viene como subtema tipos, niveles y grados. Aquí puse dos imágenes. De frente a la pantalla, del lado izquierdo está la parte de la ingeniería y de la derecha está la parte del área de la salud, en particular la medicina. Bueno, aquí tenemos que en México, la SEP o incluso por ANUYES o CONACYT, tan solo validan tres tipos de educación. ¿Cuáles son? Básica, media y superior. Y constitucionalmente tenemos que hasta la educación media, la educación debe de ser considerada gratuita. Y puse la palabra considerada porque en realidad en los hechos, en la práctica diaria, la educación media superior no es gratuita, porque sigue habiendo exámenes de admisión. Entonces, eso es parcialmente correcto, porque en la vía de los hechos, desafortunadamente, la educación cada vez se privatiza más. Y lo veremos al final bueno, casi al final del cuatrimestre, con esta reforma que está intentando esta ley, que ya pasó una de las cámaras, la ley de educación superior, viene a atacar aún más la privatización en nuestra educación. Ahora en este periodo, y por ser nuestra máxima casa de estudios, de la edad de entre 18 a 24 años de edad, los jóvenes, pasando el 90.8%, ha quedado fuera de esa casa de estudios. Imagínense, si es la UNAM. Entonces esta ley de educación superior viene con más fuerza, viene desafortunadamente para seguir privatizando la educación. Entonces aquí o puse la básica, media y superior, y aquí en lo superior se divide en dos. Una es técnico superior y el otro es posgrado. En el técnico superior se plantea o surgió en los noventas, primero con Salinas de Gortari y luego recuperado con Cedillo, para, como la situación estaba difícil en los 80, fue otra crisis económica. En los 90 vinieron, a los inicios venían varias convulsiones sociales, fracturas sociales. De hecho, fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por las cuestiones sociales y económicas en zonas mayormente marginadas, como es el estado de Chiapas. Estas tendencias hicieron que el gobierno planteara una idea
como y crearon CONALEP, CECITEM, CEBETIS, en el sentido, como esas personas que asisten a ese tipo de escuelas son mayormente pertenecen a la clase campesino pobre, como ya no iban a tener opciones de seguir estudiando porque sus recursos económicos no le dieran, no me refiero a condiciones cerebrales, sino que las condiciones materiales limitan en la continuidad del estudiante, no solamente en México, sino en cualquier otro país capitalista. Esto derivó a que se propusiera la creación de estos institutos para que el egresado de la educación media superior tuviera habilidades mínimas necesarias para poder insertarse al mercado laboral, es decir, que supiera hacer las cosas. En ese año también se formularía, bueno, en esos años, en el 94 en particular, un texto de Jacques Delors, se llama La educación encierra un tesoro, que formularía esta, bueno, teóricamente, después de los países pertenecientes a la ONU, se adhirieran como política educativa, que es el saber hacer. El alumno tiene que saber hacer, no tiene que saber pensar, sino que tiene que saber ejecutar los aprendizajes. Y aquí puse estas dos imágenes porque normalmente se tienen el error que al ser ingeniería o al ser médico, bueno, de hecho no se llaman médicos, se llaman así doctores, creen ellos que son otro tipo de... Es decir, como si fuese un posgrado y no es así. O sea, jurídicamente, legalmente en México también lo reconoce educación superior y la superior están eh, las ingenierías como el área de la salud. Ujú. Entonces no hay otro. A modos que tú hagas un posgrado, entra incluso todavía en la educación superior, pero ya como posgrado. No así ni la ingeniería ni la parte de la medicina. Por eso es que puse esas imágenes. Finalmente, tenemos las modalidades del sistema educativo nacional y viene escolarizada. La escolarizada es la que comúnmente se estudia, es decir, la de manera presencial, que el currículum real se lleva entre profesor-alumno. Aquí también, nada más que la interacción es por medio del electrónico, no hay interacción física, que es como ustedes están, la no escolarizada. La no escolarizada y la mixta se plantea en México que se imparte como enseñanza abierta o a distancia, de forma presencial o parcialmente presencial. Esto surge en la llamada escuela tecnocrática, la E en mayúscula, escuela tecnocrática. Eso porque pretendieron los gobiernos vía el Internet, vía lo electrónico, poder hacer llegar a más personas la educación. Sin embargo, eso tan solo es un mito, porque sigue existiendo la educación privada. Se tiene que pagar por un servicio educativo, el cual le debería de corresponder al Estado. Entonces eso, si tan solo requiere una computadora e internet, entonces la educación podría dejar de, bueno, más bien dar una cobertura plena y cualquier persona que quiera estudiar lo haga. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Entonces, por eso se crearon las modalidades no escolarizada y mixta. Las no escolarizadas principalmente se dan en los posgrados o diplomados o certificaciones, por ejemplo, en psicoanálisis. eh, los puedes tomar a distancia, pero por lo menos una vez cada mes o una vez durante el cuatrimestre tienes que ir de manera presencial con tu analista para interactuar de manera física y el resto de las sesiones ya hacerlo de manera virtual. En ese es en el caso de la educación mixta. Y esto ha venido, pues ahora con esta situación en la que se atraviesa el país o el mundo, pues han cobrado mayor auge. Y hay que aprovechar las distintas modalidades que se tienen en el país para poder seguir preparándonos y desarrollándonos. Bueno, espero que haya sido claro la explicación y seguiremos trabajando en torno a la idea del Estado y su relación con la educación en nuestro país. Nos vemos.